Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo al canal, yo soy Chloe y hoy vamos a hablar de este libro. La verdad es que va a ser un video muy cortito porque es un libro muy cortito y tengo muy pocas cosas que decir al respecto. Entonces voy a empezar. Principalmente lo que te cuentan para esta novela corta es que Montag, el protagonista, es un bombero que trabaja no para sofocar los incendios, sino para provocarlos en un futuro en el que los libros son prohibidos. Y esto da paso a mi comentario principal, o mi primer comentario, que es que esto tiene mucho que ver, o lo comparé yo desde mi punto de vista mucho con los libros Un mundo feliz de Aldous Huxley y 1984 por George Orwell. Le comentaba a un amigo que este libro tiene las vibes de esas dos historias, de sus dos clásicos, como combinados, o tiene conceptos muy importantes de cada uno que los integra en esta novela corta. Y la verdad es que antes de hablar más a profundidad de este libro, les recomiendo muchísimo leer primero esos dos libros antes de leer este, porque creo que te expande un poco más. Digo, la verdad es que no importa el orden, sino que se lean los tres, porque siento que es un conjunto que va muy bien, porque habla mucho sobre la censura, sobre un futuro que es represivo, sobre estas distopías donde están todo el tiempo siendo vigiladas las personas, ¿no? Siendo vigiladas las personas, sí, la información siendo controlada por alguna institución secreta. Este video va a ser una sección sin spoilers y otra va a ser con spoilers. Entonces vamos a empezar con la sección sin spoilers. En pocas palabras, en mi opinión, este libro es un reflejo muy bueno de la sociedad, en el sentido de que es un poco genérico, pero lo más importante para mí son los personajes. Los personajes son el punto clave de este libro. Conforme vas conociendo o leyendo la historia, los personajes se te van presentando y, a mi parecer, cada uno de los personajes representaba a cierto tipo de persona que reacciona ante cierto tipo de circunstancia en la vida o en momentos importantes, ¿no? Montag va despertando su conciencia a lo largo de toda la novela sobre lo que está pasando, sobre el propósito de su vida, y todo gracias a una pequeña niña que se llama McClarence. Ese punto de partida en donde te empieza a despertar un cierto interés, donde te empieza a despertar dudas, a cuestionarte, esa curiosidad de saber más allá de lo que está pasando, además de lo que ves o lo que realizas en automático en la vida. Eso es lo que te plantea primero este libro, y creo que es un acercamiento básico al despertar de esa curiosidad, si es que se empieza a tener como esa conciencia de la realidad, o ese cuestionamiento, curiosidad sobre lo que está pasando a tu alrededor. Creo que es un libro muy bueno, porque conforme también iba avanzando Montag, yo también me iba identificando con los sentimientos que uno tiene cuando se da cuenta en general de cualquier cosa. Cuando ves la realidad de algo, por lo general reaccionas de la misma manera, que es con impotencia, con furia, con ira, con una incertidumbre de no saber qué hacer y no saber cuál es el peso de tus acciones para poder realizar un cambio en la sociedad, y en un cambio en una sociedad que ni siquiera sabe si merece ese cambio, si merece o quiere ese cambio. La verdad, en términos generales, se me hizo un libro muy bueno que complementa este tipo de lecturas como lo son Un mundo feliz y 1984. Es una lectura básica, debería ser una lectura básica para muchas personas. Creo que esta edición de bolsillo tiene 175 páginas. La verdad es que es muy pequeña y es muy rápida de leer también. Pero sí, como comentaba sobre los personajes, de alguna manera uno u otra persona se identifica con alguien. Yo me identifico un poco con tres personajes. Clarice se llama la chica. Yo me identifico un poco con Clarice en cómo veo mi vida, en los días en los que veo la vida como con mucho cuestionamiento y curiosidad, y cuando te preguntas de verdad cuál es el sentido del estar aquí y verlo de una forma positiva, donde la libertad está aquí, ¿no? La libertad está en tu mente, dentro de una sociedad que no te deja ser libre. Cada personaje tiene mucho jugo de que sacarle. Montag es esta persona que va descubriendo, como comentaba, y la otra persona que se me hizo también un personaje importante, que tiene también, todos los personajes son importantes, y el otro personaje que me llamó mucho la atención es Faber, no sé cómo se pronuncia su nombre. También me sentí identificada
identificada con él porque representa estos sentimientos de arrepentimiento, cobardía, seguridad y conformismo. Me sentí identificada por algunos momentos de mi vida, etcétera, lo que sea. Un amigo me comentó que se sentía identificado con Beatty, no sé cómo se pronuncia, este personaje que es el jefe de los bomberos, y es como con esta visión de la vida de que sabes lo que sabes y sabes que no puedes cambiarlo o no merece la pena cambiarlo. Depende de cómo complementes estos personajes que representan a cierta parte de la sociedad con cómo actúan en general. Como conclusión, es una lectura básica que debería ser para todos. Es muy importante en estos temas de conciencia social. Es un reflejo de la sociedad, se representa muy bien conforme personajes de una novela corta cómo es la naturaleza humana, cómo se tiende a actuar en diferentes situaciones dependiendo de las diferentes personas. Y se los recomiendo mucho. 4 estrellas de 5 porque sentí que le faltó algo de fundamento a la historia detrás de todo esto, ¿no? Porque sí te presentan esta distopía, este futuro distópico en el que está siendo controlado, que los libros son ilegales, que los libros están prohibidos, que los tienen que quemar, que a la gente que lee, que la mandan al hospital psiquiátrico nada más para encerrarlos porque están locos. Esta es una manera de controlar la información, de controlar cómo la gente piensa, de mantenerlos ignorantemente felices. Lo que me queda mucha duda es, no tengo mucha idea de cómo se está desarrollando esto. ¿Cuándo, cómo, por qué y por quién? De cómo se desarrolla, ¿no? Eso es algo que me dejó un poco confundida. La historia se desarrolla muy bien a pesar de ello, pero sí me quedó como esa espinillita de que quería saber un poco más. Pero probablemente el libro habría sido más largo que esto. De hecho, originalmente en el prólogo mencionan que la historia era mucho más corta que esto y le tuvieron que agregar cosas o extenderla en realidad. Por ejemplo, comparándolo con algo más o menos de su calibre, los libros de 1984 y Un Mundo Feliz tienen un poco más de fundamento en cuanto a su historia, en cuanto al mundo, al distópico en el que se están viendo desarrollados. Están muy bien fundamentados en cómo se desarrolla, dónde se desarrolla la historia, y aquí es lo que siento que le falta. Pasando a la sección de los spoilers, la verdad el final me dejó, el final es agridulce, porque desgraciadamente, si ya lo leyeron todos, ya a este punto todos, cada quien tiene su punto de vista, tiene su opinión, y esta es mi opinión, y es que esto es un ciclo de la sociedad. Es estas partes de la sociedad, es que cada quien funciona como funciona, que cada quien tiene su papel y siempre se va a estar repitiendo porque así es la naturaleza humana, y eso es algo agridulce porque te dan como esta esperanza de que tal vez algo cambie en el futuro, pero en realidad es como que siempre se va a repetir. A pesar de que siempre vas a encontrar como un grupo al que pertenecer, siempre va a ser difícil, siempre van a haber sacrificios, y desgraciadamente puedes cambiar tu propia naturaleza, puedes cambiar tu propia conciencia, puedes tomar control de tus pensamientos y tus acciones. Sin embargo, eso nunca va a ser suficiente. Siempre van a haber otras personas que se sometan a sus instintos naturales y de supervivencia, o a sus instintos de ambición y hambre de control y poder. Eso es lo difícil de una sociedad en general, ¿no? Y complementando un poco más lo de los personajes, me sentí identificada con Faber por esta acción de conformismo, quedarte en tu zona de confort, en la que pues no arriesgas tu vida, no arriesgas tu comodidad, porque estás viendo a los demás cómo les está yendo por luchar por sus principios, por sus filosofías, por sus valores, y mejor lo haces de lado con tal de seguir vivo, ¿no? Este instinto animal de supervivencia que tenemos aún, que siempre vamos a tener porque somos animales, y esa flama que nunca va a desaparecer de que tal vez tú pudiste haber hecho algo, puedes hacer algo, aunque sea mínimo o aunque nunca vayas a ver el resultado de lo que haces, ahí está, ahí lo hiciste, y aunque se te venga el mundo encima porque crees que no tiene sentido hacerlo, aún lo haces. Y como decía de Clarice, a veces hay momentos en los que en lo personal me siento identificada con ella, porque vas por la vida nada más en ciertos momentos pensando que todo puede estar bien y que tienes este positivismo momentáneo en el que piensas que puedes disfrutar la libertad que tienes en tu mente, ¿no? Cuando en realidad por fuera o la gente ahí está
por todos lados, ¿no? Es un tremendo caos fuera, pero puedes tener en tu mente siempre cierto espacio para ti mismo. El problema es que cuando la desaparece empieza Montag a preguntarse sobre sus desapariciones, donde se empieza a despertar esta furia dentro de él, esta impotencia que lo ciega y empieza a tomar acciones que son muy que no son lo mejor para él, que no le dan lo mejor a él. Como resultado puede ser ligado, por ejemplo, a un momento que me marcó más en el libro, que es increíble, este momento en el que él toma un libro, se para ante las amigas de su esposa Mildred y empieza a leerles un fragmento de poesía. Una de las amigas ha sufrido pérdida de sus esposos, pero esta sociedad en la que viven controlados los quieren mantener felices mediante entretenimiento, siempre tienen que ser felices. Cuando él expone este texto ante ellas y que ella empieza a tomar un poco de conciencia, un destello de conciencia, es cuando puede ver claramente lo dañada que está y que no es feliz. O sea, se rompe porque toma conciencia de sus emociones y de sus pensamientos que siempre han estado ahí, solo que siempre le exigieron estar distraída, entretenida, feliz. Eso me impactó mucho, no sé cómo ponerlo en palabras, pero me impactó mucho y sé que tiene mucho significado en el libro, pero solo no sé expresarlo bien. Y de hecho, hablando de ella también, algo que es súper clarísimo que pasa con muchas personas es como Mildred reacciona con Montag cuando Montag saca todos esos libros que tiene escondidos y le dice vamos a leerlo, no tenemos 24 horas para tomar conciencia, para buscar respuestas, para tener algún tipo de significado del por qué estamos viviendo. Y cuando empiezan a hacerlo, Mildred es como estoy harta, no quiero hacer nada, baja los libros y regresa a la completa ignorancia. Y eso pasa muchísimo, vemos las cosas pero preferimos volver a cerrar los ojos y no verlo ya. Muchas personas encajan con los personajes de este libro, encajan en las categorías de estos personajes. A mí no me cayó nada bien Betty, fue como el problema con Betty, o el fundamento de Betty, es que es de esas personas que toman sus conocimientos, que toman todas las respuestas y todo este significado, pero no tienen ningún sentido para ellos, a menos que les estén dando algún tipo de beneficio. Y eso es como la parte egoísta o ambiciosa de este libro, de lo que a mí me parece que es de este personaje, que es solo voy a ver por mi propio beneficio, si la gente a mi alrededor es feliz. A pesar de que sé que están siendo controladas, a pesar de que sé que es una felicidad falsa, es algo maquiavélico. Tengo una posición muy cómoda en esta sociedad, así que así me voy a quedar. No tiene sentido de que haga algún tipo de control o haga algún tipo de cambio si siempre va a ser lo mismo, o si la gente no quiere de plano salir de esa situación cómoda, tal vez como yo también estoy. Y eso es lo que le hace saber a Montag, ¿no? De que él también sabe o es consciente de lo que está pasando, pero se queda muy cómodo en su posición porque no hay nada más que puedan hacer. Montag le valió queso y se fue. Que tenía algo de razón, porque la verdad es que no cambió mucho, porque hubo gente que no quiso cambiar, porque ¿qué más podías hacer, no? La sociedad iba a seguir siendo lo mismo y lo mismo y lo mismo, y lo que uno tenía que hacer nada más era como ver por sí mismo, y Montag vio por sí mismo, porque es todo lo que le quedaba por hacer. Fue la única opción que tuvo al momento de despertar toda esta conciencia. Cuando va y en las afueras se encuentra gente exactamente como él, y que lo que le dicen es que nuestro propósito es tener en nuestras mentes esta conciencia, estos recuerdos, estos libros, estas herramientas para poder despertarlo y ayudar a la gente que venga a pedirnos ayuda, no nosotros ir con ellos y querer ponerles este tipo de pensamientos o querer ponerles este tipo de educación, de formación, sino estar aquí para cuando seamos necesitados, porque de alguna manera nos van a necesitar, ¿no? Por eso digo que es algo agridulce el final, porque me gustó este despertar o esta conciencia. Me encantó el desarrollo, el cómo se presentan los personajes, el cómo es un excelente reflejo de la sociedad a través de la historia, no nada más como actual, sino a través de la historia. A mí me dejó como sin esperanza, ese sentimiento de que no hay nada más que hacer. El Ishoganai en japonés, ¿qué más puedes hacer? No, siempre va a seguir su ciclo, tú nada más encuentra el lugar al que perteneces y quédate ahí. Ese es el mensaje que me dio el libro. A pesar de que te presentan que un pequeño cambio puede cambiarte la vida a
ti mismo, tal vez hacerlo para otras personas, a lo mejor en una situación más que te favorezca un poco más, pero en sí es un ciclo que siempre se va a repetir. No sé, creo que esos son mis comentarios principales. De verdad, perdón que no haya sido, yo no soy ningún tipo de analista, ni historiadora, ni filósofa, ni nada por el estilo, sino solamente soy una lectora dando su opinión y dando sus propias opiniones y comentarios sobre mi experiencia con este libro. Es muy bueno, me hizo pensar mucho y me impactó en muchísimas partes, así que lo recomiendo bastante. Es un clásico, es un básico necesario para todos para que lo lean. Creo que eso es todo por el video de hoy. Muchísimas gracias por verlo. Si les gustó, ya no olviden que le pueden dejar un like, se pueden suscribir para más videos. Ya saben que hablo de arte, música y libros. Y si tienen alguna opinión diferente o díganme con cuál personaje se identificaron de este libro, díganmelo en los comentarios. Creo que eso es todo. Nos vemos en otro video. Adiós.